Bien, vamos a comenzar nuestra cuarta clase de tecnología mecánica o tecnología de fabricación, en este caso referida a analizar los procesos de fresado. Para tener un acercamiento más sencillo y más concreto al proceso, vamos a ver un video, en este caso de la empresa sueca Sandvik. Se trata de una operación de fresado frontal utilizando una fresa con insertos con un ángulo de posición de los insertos de 45 grados. Fíjense que a diferencia de lo que pasaba en el torneado, donde era la herramienta la que tenía el movimiento de alimentación y el material rotando el movimiento principal de corte, acá la rotación la tiene la herramienta de corte, es decir que el movimiento de rotación de la fresa se constituye como el movimiento principal de corte que permite desprender viruta, combinado con el movimiento de alimentación que moverá el material por debajo de la fresa, se podrá generar viruta en forma continua. Acá hay una transparencia comparativa entre estos dos procesos tan importantes, el torneado, que ya lo hemos analizado, y el fresado, que es nuestro nuevo proceso. Yo les pido que se fijen en estos gráficos, este asociado al caso del torneado, el de abajo asociado al proceso de fresado. ¿Qué nos están mostrando estos gráficos? La fuerza de mecanizado en función del tiempo. Lo que se ve que en el torneado hay una constancia en el esfuerzo de mecanizado, más allá que evidentemente cuando la herramienta empieza a cortar arranca de cero y aumenta hasta el máximo, y cuando deja de cortar va desde el máximo y vuelve hasta cero, el proceso tiene un solo filo cortando, es un corte continuo, vamos a tener una mayor estabilidad térmica durante el proceso de mecanizado, dada la continuidad del proceso de desprendimiento de viruta, y evidentemente, al no estar sometido a impactos el filo de la herramienta, no requiere tanta tenacidad, por lo cual podemos priorizar la dureza. ¿Qué pasa en el gráfico de fuerza versus tiempo en el caso de la fresadora o del proceso de fresado, perdón? Bueno, lo que vamos a ver es que tenemos una variación cíclica de los esfuerzos de mecanizado, ¿sí? Esa variación cíclica se traduce en impactos. Habitualmente, lo que se busca es tener más de un filo cortando en forma simultánea, porque si no, el golpeteo todavía es mucho más importante. Claramente tenemos un corte interrumpido. Ese corte interrumpido va a provocar una variación térmica durante el mecanizado. ¿Por qué? Porque en una rotación de la herramienta, solamente en una fracción de esos 360 grados, la punta de la herramienta va a estar cortando material. Entonces, mientras está cortando se calienta, mientras deja de cortar se enfría. Con lo cual, como decíamos, está sometido a una variación térmica que también, en alguna medida, tiene un formato parecido al de las curvas de las fuerzas en función del tiempo, es decir, son curvas periódicas. Evidentemente, para este proceso, el filo de corte va a tener que ser más tenaz, porque está sometido a impacto. Esta transparencia se refiere a la combinación del movimiento principal de corte, que como habíamos dicho es el de rotación de la herramienta, y el movimiento de alimentación o avance que está dado por la mesa de la máquina sobre la cual se apoya el material a mecanizar. Con la combinación de ambos obtendremos
por ejemplo, o generaremos un plano mecanizado sobre una placa como esa que podemos observar sobre la mesa de la máquina. ¿Cómo se pueden clasificar las operaciones de fresado? A grandes rasgos hay dos tipos, el fresado frontal y el fresado periférico. En el fresado frontal, el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie que se está mecanizando. En el fresado periférico, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie mecanizada. Y acá hay un warning, no confundamos el que sea un proceso de fresado frontal o periférico con la disposición del eje de la fresadora, sea esta de eje vertical o de eje horizontal. Es una posición relativa, el que sea un proceso periférico frontal, entre el eje de la herramienta y la superficie que se mecaniza. El eje de la herramienta puede estar vertical, puede estar horizontal, por eso decía de no confundirlo o de no relacionarlo con el tipo de máquina. Luego nos preguntamos si alguno de los dos métodos puede ser subclasificado. Y sí, el fresado periférico se lo puede subdividir en dos tipos. El que se denomina de oposición, o como en toda la bibliografía de habla inglesa, upmilling, y el de concordancia, downmilling. Ahora vamos a aclarar por qué, ¿no? Estos gráficos están tomados del libro de Gerling, ¿sí? El esquema que está a la izquierda corresponde a un fresado frontal, en donde el eje de la herramienta vertical, en este caso, es perpendicular a la superficie que estamos mecanizando, que es la superficie A que está rayada, ¿correcto? En el esquema de la derecha tenemos el fresado periférico, en donde el eje de la herramienta, en este caso horizontal, es paralelo a la superficie mecanizada, esta superficie rayada A. El fresado frontal es típico de las operaciones que se llaman de planeado, que básicamente consisten en generar una superficie plana, mientras el periférico lo es en las operaciones de contorneado. Vamos a ver un video de estos dos casos. Se trata en este caso de unas herramientas de otro fabricante sueco. En este caso, acá estamos viendo un fresado frontal. Fíjense que está prácticamente actuando casi todo el diámetro de la presa, el 80% del diámetro de la presa está generando una superficie perpendicular al eje de la herramienta. Ahora vamos a hacer un fresado de contorneado, también llamado en inglés slide milling. Fíjense que vamos a trabajar en el contorno de la pieza. Vamos a utilizar una fracción pequeña del diámetro de la fresa y la superficie mecanizada, la principal, es paralela al eje de la herramienta. En esta transparencia es donde podemos observar por qué se llaman de una forma o de otra la oposición y la concordancia, ¿no es cierto? ¿Cuándo hablamos de oposición? Hablamos de oposición cuando el movimiento de avance que está dado por la pieza se opone al movimiento de rotación de la herramienta, ¿no es cierto? Si nosotros observamos este punto, los dos movimientos van en sentidos opuestos. Por eso hablamos de oposición. ¿Por qué se dice en inglés ascendente, que sería el upmilling? Porque fíjense que la punta de la herramienta va subiendo el material, va trepando el material. Por eso se habla del upmilling. El de la derecha corresponde al fresado en concordancia, en donde la rotación de la herramienta acompaña el movimiento de alimentación y
los dientes de la fresa, mientras se están cortando, van descendiendo sobre el material. Por eso se habla del down milling. Fíjense cómo se produce o la forma que tiene la viruta. La viruta tiene una forma de coma, arrancando con un espesor nulo, llegando hasta un valor máximo en esta zona y después va reduciendo nuevamente. En el fresado en oposición, acá hay un resbalamiento porque el corte se inicia con espesor nulo. En cambio, en el fresado en concordancia se produce un corte neto y la salida del corte es en la superficie mecanizada, que es esta que está acá. Entonces, en función de analizar cómo se inicia el corte, son las ventajas y desventajas que tiene un proceso respecto del otro. Las ventajas de la concordancia. La primera frase dice, la fresa empuja el material contra la mesa. Volvamos hacia atrás. Por el sentido de rotación que tiene la fresa empuja, genera una fuerza hacia abajo. En cambio acá, que está trepando el material, produce una fuerza hacia arriba. Acá estamos llevando los esfuerzos de mecanizado hacia el piso, acá estamos tendiendo a levantar la mesa, porque la pieza está vinculada a la mesa, estamos tendiendo a levantar la mesa de la máquina. No es lo adecuado, ¿no? La máquina no está pensada para eso. Bueno, en concordancia ya lo habíamos visto, que el corte se inicia sobre la superficie a mecanizar. Y bueno, dadas las ventajas, estas dos que enunciamos anteriormente, es ideal para las fresadoras CNC o centros de mecanizado. Nosotros evidentemente todavía no hemos llegado al punto de describir con mayor grado de detalle los sistemas de transmisión de las máquinas herramientas, pero a grandes rasgos las diferencias existentes entre una fresadora convencional y una fresadora CNC tiene que ver con el sistema de transmisión de tornillo-tuerca. Mientras en la CNC es un tornillo que se denomina a bolas recirculantes, es un sistema de transmisión en el cual no hay juegos, porque no puede haber juegos, porque si no tendríamos inestabilidades en el sistema de control de la máquina. Y por otro lado, la fricción está reducida a un mínimo porque entre lo que sería el canal del tornillo y el canal de la tuerca circulan, por eso se habla de bolas recirculantes, circulan unas bolillas de rodamiento que están precargadas. Entonces, ese es el sistema de transmisión en las máquinas CNC. En las máquinas convencionales tenemos un sistema de tuerca y tornillo del tipo de rosca trapezoidal. Ahí tenemos juegos. Si nosotros hacemos trabajar la fresadora convencional en el sentido de concordancia, como hay juego, corremos riesgo de romper la fresa. Por eso tenemos que trabajar en oposición, de manera tal que la fresa empuje para un lado y el tornillo que mueve la mesa y la mesa mueve la pieza empuje en sentido contrario, ¿sí? Por eso decimos que la concordancia, que es la ideal porque la fresa empuja el material sobre la mesa, y el corte se inicia sobre la superficie a mecanizar, es el ideal para las fresadoras CNC o centros de mecanizado. En la oposición, ¿cuál sería una ventaja? Vamos a volver para atrás. Acá tenemos la oposición, en este caso, ¿no? Vamos a suponer que esta superficie que está acá tuviera, este material fuera un acero y acá tuviéramos el óxido de hierro que viene de la cería, producido durante el proceso de la laminación. Ese óxido de hierro puede llegar a ser 5 veces más duro que el propio acero y por otro lado es un material muy abrasivo. Evidentemente, si tenemos esa situación en nuestro material, nos conviene, en vez de cortar, que el corte se inicie por esa superficie, como pasaría en el proceso de concordancia acá a la derecha,
nos conviene hacerlo en oposición, de manera tal que la herramienta corte material metálico y hacia la salida prácticamente no se va a encontrar con el óxido de hierro porque es tan frágil que se va a desprender. Entonces no vamos a afectar el filo de la herramienta. Y por otro lado, el método de oposición, como explicábamos antes, lo vamos a utilizar toda vez que se trate de una fresadora convencional porque nos asegura eliminar el juego entre tornillo y tuerca del sistema de empuje de la mesa. Bueno, respecto de las desventajas, el de concordancia, evidentemente que ya dijimos no conviene o no se puede usar en las máquinas convencionales porque se corre el riesgo de romper la herramienta. Y en relación a la oposición, la pieza tiene que estar fijada muy firmemente sobre la mesa de la máquina, porque como la fresa la tiende a levantar, el riesgo es que también se rompa la fresa en ese caso, ¿no? Y después, si volvemos 2 transparencias para atrás, yo les había mostrado que en el proceso en oposición, cada diente nuevo que empieza a cortar lo hace por un espesor de viruta nulo, es decir, que empieza resbalando. Ese resbalamiento se traduce comparativamente en un mayor desgaste del filo de la herramienta de corte y en una peor terminación superficial. Las fresas pueden ser de diente recto, como la de la izquierda, o pueden ser de diente helicoidal. La ventaja del dentado helicoidal es que el corte es totalmente progresivo, pero claramente que nos va a generar esta fresa una carga en el sentido del eje de la fresa, ¿no es cierto? Una carga axial, ¿sí? Fresas de igual diámetro las hay de diferente número de dientes, desde muchos dientes hasta muy pocos dientes. A mayor número de dientes, o sea, sería el caso de la fresa A, tenemos una productividad más alta. Ustedes recordarán que la velocidad de avance se calculaba multiplicando el número de revoluciones, en este caso a que gira la fresa, por el avance por vuelta. En el fresado, que es el proceso más general de todos, la velocidad de avance, el avance por vuelta es el avance por diente por el número de dientes. Entonces, la velocidad de avance será el número de revoluciones por el número de dientes por el avance por diente. Si yo aumento el número de dientes, para igualdad de las otras condiciones, tengo una productividad más alta. Por otro lado, para una igualdad de condiciones de proceso, voy a tener un corte más progresivo porque va a haber más dientes en contacto. Como contrapartida negativa, voy a necesitar una máquina más potente, un sistema de fijación más estable y va a haber menos lugar para alojar la viruta, ¿sí? O sea, de todas maneras no suele haber problema en el fresado porque, bueno, nada, por el tipo de proceso es una viruta corta, y bueno, no es algo que suela provocar inconvenientes, salvo que uno tuviera prácticamente un diente al lado del otro, cosa que en la práctica no existe, ¿no? Bien, acá tenemos 3 tipos de filos de insertos de metal duro para fresado. Tenemos el filo que se denomina L, que viene de light, ligero, el M de medium, mediano, y el H de heavy, pesado. Fíjense que acá tenemos un filo positivo, ¿sí? Acá tenemos lo que se llama un biselo faceta negativa, que lo que hace es de refuerzo del filo, y en el heavy esa faceta todavía es una faceta de mayor tamaño y
que le provee al filo de la herramienta un ángulo de filo más grande todavía. Evidentemente, cuando yo quiera hacer un mecanizado ligero, cuando quiera generar bajas fuerzas de corte, quiera mejorar la terminación superficial en el fresado, voy a tener que trabajar con un filo de estas características. En cambio, cuando yo pretenda productividad y un filo, digamos, muy reforzado y un filo seguro, voy a tener que optar por una opción H, ¿no es cierto? Bueno, también en las fresas con insertos, así como pasaban las fresas de acero rápido, que son las que vimos anteriormente, también tenemos fresas con pocos dientes, con pocos insertos, con una cantidad mediana de insertos o con una cantidad grande de insertos. Se las designa en función del paso. Este es de paso grande porque los insertos están muy espaciados. Estos son de paso normal y estos son de paso reducido. Y las cuestiones que explicamos anteriormente se valen exactamente igual para estas herramientas con insertos, ¿no es cierto? En relación a los mejores métodos de fresado, ya lo habíamos comentado al principio. Siempre que sea posible, porque a veces no se puede, es bueno que haya al menos 2 dientes en contacto con el material durante el fresado. Después vamos a ver cómo se observa o cómo se define lo que se conoce como el ángulo de contacto de abrace en el fresado. Cuando uno relaciona ese ángulo de contacto con 360 grados, que sería, digamos, una rotación completa de la fresa, y lo multiplica por el número de dientes de la fresa, va a tener el número de dientes en contacto. La segunda frase dice: se debe utilizar una fresa cuyo diámetro sea al menos un 20% mayor al ancho a fresar. Se está refiriendo a un fresado frontal. Y básicamente, diciéndolo de otro modo, lo que se sugiere habitualmente es que si yo tengo una fresa de diámetro D y utilice entre 0,6 a 0,8 del diámetro, es decir, entre un 60 a un 80%, para hacer las operaciones de planeado. Vamos a ver que descentrar la fresa provoca un aumento del ángulo de contacto. Eso lo vamos a observar en forma gráfica. Y eso es una ventaja muy importante, porque nosotros podemos aumentar el ángulo de contacto usando la misma fresa y mecanizando el mismo material. Solamente descentrando la fresa se obtiene un aumento del arco de contacto y de esa manera la aparición de la posibilidad de incrementar el número de dientes en contacto. Por último, que en el fresado frontal, si yo trabajo con menos de la mitad del diámetro, es decir, con un radio o menos, siempre nos vamos a asegurar también que estamos trabajando o en condiciones de oposición o en condiciones de concordancia, según sea la relación que hay entre el giro y el movimiento de avance del material, ¿no es cierto? De nuevo, en cuanto a los mejores métodos, en las máquinas CNC es mejor usar la concordancia, en las convencionales la oposición. Es importante las operaciones de fresado, evitar los grandes voladizos. ¿Qué se entiende por voladizo? El voladizo es el largo de la fresa que está expuesto de lo que sería la boquilla que vincula la herramienta con la máquina herramienta. Concretamente, si yo tengo una fresa de pequeño diámetro y larga, bueno, voy a tener problemas, voy a tener mala terminación superficial, se va a reducir la duración de los filos porque la herramienta va a vibrar. Después lo vamos a ver con un poco más de detalle. En cuanto a los mejores métodos de trabajo en el fresado, también para ayudar a extraer la viruta, cuando se mecanizan cavidades se suele utilizar aire comprimido. ¿Y por qué se hace eso? Porque esto lo tenemos que tener muy presente, que la viruta es mucho más dura que el material que le dio origen. Entonces,
Lógicamente que si yo estoy mecanizando una cavidad típico de cualquier matriz, si la viruta me queda dentro de la cavidad de la matriz y la fresa sigue cortando, lógicamente, sus filos van a estar golpeando contra la viruta, que es un material endurecido. Entonces vamos a estar desgastando los filos de la herramienta, pero sin hacer ningún trabajo útil. Nosotros no queremos golpear la viruta. Por eso la viruta conviene sacarla del medio, ¿sí? Y solamente que la herramienta, por decirlo de algún modo, se concentre en mecanizar, sacar el material o transformar en viruta aquel material que excede del material que estamos mecanizando. Bien, acá tenemos mejor posición. Fíjense que este es el sentido de giro, este es el sentido de avance, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos más allá de que este es un fresado frontal, estamos viendo el proceso desde arriba, ¿no es cierto? O sea, el eje de la herramienta es perpendicular al plano de la pantalla. Como la rotación y el avance van en el mismo sentido, acá tenemos concordancia, en los dos tenemos concordancia. Pero ¿qué sucede? Al descentrar, fíjense la posición del centro de la fresa acá y la posición acá, este arco de contacto es mayor que este otro. Entonces probablemente logremos tener un diente más en contacto. Por eso nos dicen que esto es mejor que esto. Si nos dijeran que realmente no usarlo, nos lo tacharían, ¿no? Más es mejor, menos no es tan bueno como el otro. Acá tenemos la concordancia, mejor método, y acá tenemos la oposición que nos dice este es el mejor y este no es tan bueno, ¿no? Bien, vamos ahora a analizar cuáles y cuántos son los ejes en una fresadora. En una fresadora o centro de mecanizado, después vamos a ver de qué se trata un centro de mecanizado, lo más común es disponer de 3 ejes, aunque hay máquinas de 4 y de 5 ejes. 2 de esos ejes suelen estar asociados a los movimientos longitudinal y transversal de la mesa, donde va apoyada la pieza, y suelen ser horizontales. El tercero de los movimientos lo suele tener la herramienta y es perpendicular a los dos anteriores. Entonces, que como las fresadoras se usan para mecanizar piezas de tipo cúbicas o paralelepípedos, si yo pretendo obtener un plano sobre la cara superior de ese cubo, yo lo que voy a tener que hacer es mover la pieza en un plano horizontal y la profundidad de pasada, es decir, la cantidad de material que yo le voy a quitar, lo voy a fijar con la altura de la herramienta, que en resumen, para controlar los movimientos de una fresadora, requiero hacerlo sobre la punta de la herramienta en al menos 3 direcciones ortogonales entre sí. Y entonces, como nosotros ya sabíamos que los ejes de las máquinas herramientas están normalizados, en el caso de los ejes lineales, como son los del torno, el longitudinal Z y el radial X, en el caso de la fresadora tenemos el movimiento de mayor longitud es el X de la mesa, el transversal es el y el que me permite dar la profundidad de pasada es el Z. Esta es una fresadora de 3 ejes. Pero acá a la derecha tenemos una fresadora con otra configuración, pero ya esta máquina es de 5 ejes, porque tiene 3 ejes lineales y 2 ejes rotativos. Fíjense, esta máquina es de mesa fija, ¿no es cierto? Acá tenemos un pórtico, este pórtico se puede desplazar en sentido longitudinal, el eje más largo, el eje X, y el cabezal de fresado tiene la posibilidad de desplazarse en sentido transversal para poder abarcar todo el ancho de la mesa y en sentido vertical para poder, justamente como decíamos, fijar la profundidad de pasada, la cantidad de material que queremos remover. Esos son el eje Y y el eje Z, pero a su vez la herramienta puede ser rotada en un plano
que sería perpendicular al eje X, y ese sería concretamente el eje A, ¿no es cierto? El eje A acá, y también puede rotar alrededor del eje Z, y ese sería el eje C que está indicado acá. Por eso decimos que tenemos una máquina de 5 ejes. Las máquinas de 5 ejes mejoran la accesibilidad a lugares complicados de difícil acceso que puede tener una pieza que yo necesito mecanizar. Y lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Mientras los ejes lineales les corresponden las 3 últimas letras del abecedario, X, Y y Z, a los ejes rotativos les corresponden las primeras, A, B y C. A rotando alrededor de X, B rotando alrededor de Y C rotando alrededor de Z. Por eso esta máquina tiene los ejes A y C. Esta es una pieza muy sencilla, una placa guía, que está tomada del libro de Girling, ¿no es cierto? Es un plano ya de mecanizado, donde nosotros claramente estamos observando que tenemos una pieza de tipo cúbica, ¿no es cierto?, a mecanizar. Acá estamos viendo que esta pieza tiene un sistema de guiado, a esto se lo suele denominar guía de cola de Milano, ¿sí? Y bueno, tenemos que fabricar una pieza de este tipo. El material es de fundición gris, esto es en alemán es Grau Guss, si mal no recuerdo. Esta es la tensión de rotura. Y fíjense, el material mide mecanizado 110 milímetros, entonces la fundición tiene 115 de largo. El material mecanizado tiene 90 de ancho, la fundición tiene 95. Y el material mecanizado tiene 30 de altura y la fundición tiene 35. Estas son las medidas del bloque en bruto, ¿sí? Vamos a utilizar una fresadora de eje vertical. La mayor parte del trabajo tiene que ver concretamente con planear y escuadrar el bloque, ¿sí? Y una vez que uno logró el planeado y escuadrado de todas las caras, lo que se hace es una ranura y finalmente con una fresa de forma se mecanizan las colas de Milano, ¿sí? Acá tenemos una fresadora de eje vertical convencional. Fíjense que en este caso la pieza tiene los 3 movimientos porque la mesa se mueve en sentido longitudinal, en sentido transversal o de profundidad, pero también se mueve en sentido vertical. Acá hay un tornillo de transmisión que permite que toda esta mesa se mueva sobre estas dos guías. Y la herramienta lo único que hace es girar acá. Acá también hay una guía, con lo cual yo podría inclinar la fresa en un plano, ¿no es cierto? Digamos 45 grados para un lado, 45 grados para el otro. Habría que ver el catálogo de la máquina concretamente. Acá tenemos una fresadora vertical con las mismas características desde el punto de vista de los movimientos que la anterior, pero esta sería de control numéricos. Acá tenemos una fresadora de eje horizontal y acá tenemos una fresadora que se denomina puente, en donde la fresa, que está ubicada en la punta de este cabezal, que es el cabezal fresador, este cabezal fresador se puede desplazar en este sentido transversal y se puede desplazar en sentido vertical, mientras que la pieza se mueve en sentido longitudinal, ¿no es cierto? Tiene esta fresadora una configuración de las máquinas que se denominan cepilladoras, que son máquinas que presentan una herramienta monocortante y tienen muy baja capacidad de corte comparativamente con una fresadora. ¿Qué ocurrió con la aparición del control numérico?
se produjo la irrupción de un nuevo tipo de máquina. Tanto es así que la tecnología de CNC surgió en los Estados Unidos por un pedido de la Fuerza Aérea al Instituto Tecnológico de Massachusetts. El instituto les desarrolló una fresadora programable para mecanizar unos álabes de unas turbinas que necesitaba la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Y bueno, y fue por allá, si mal no recuerdo, en el año 50, en una exposición de máquinas herramientas que se hace en los Estados Unidos y que, si no tengo mal entendido, sigue existiendo hasta el día de hoy y se denomina IMTS, que tres firmas norteamericanas que se llaman Kearney Trecker, Cincinnati y Giddens & Lewis presentaron un tipo de máquina herramienta a la cual se la conoce como centro de mecanizado o machining center en inglés, que no es otra cosa que una fresadora, pero que está provista de un carrusel de herramientas de manera tal que uno pueda, en función de la pieza a mecanizar, poner en ese carrusel de herramientas todas las herramientas que van a estar involucradas en el proceso de mecanizado de nuestra pieza. Tienen un cambiador de herramientas de manera tal de sacar la herramienta que estaba mecanizando y poner la herramienta que sigue para darle consecución al proceso de fabricación. E inclusive algunos de estos centros de mecanizado tienen cambiador de mesa, de manera tal que mientras la máquina está mecanizando una pieza en una mesa, hay un operario que está preparando otra pieza en la mesa que está, digamos, vinculada a la máquina, pero que no está conectada al mecanizado, ¿no? Entonces, estos sistemas, el de cambio automático de herramienta, el ATC es de Automatic Tool Changer, ¿no? Cambiador automático de herramienta. Y el APC es Automatic Part Changer, Automatic Piece Changer, cambiador automático de parte o de pieza, o también se le suele llamar a las mesas pallet, entonces también podría ser Automatic Pallet Changer, ¿no? Todos estos sistemas que mencionamos lo que hacen es otorgarle autonomía a la máquina, es decir, que la máquina puede producir sin necesidad de tener una persona al lado que la esté controlando, ¿sí? La máquina puede estar mecanizando en ciclo continuo, inclusive puede cambiar de mesa, ¿sí? Lógicamente que, bueno, llega un punto que ahí va a tener que venir un operario a sacar la pieza y poner una nueva, lógico, ¿no? Fresadora vertical de control numérico a la izquierda, centro de mecanizado con carrusel, cambiador de herramienta y también tiene un sistema transportador de viruta para sacar la viruta del medio de la máquina, porque bueno, recordemos que si bien la viruta en el centro de mecanizado suele ser viruta corta y normalmente no vamos a tener problemas de atascamiento, la principal fuente de calor en el mecanizado es justamente la viruta caliente. Y la viruta caliente transmite su calor a la estructura de la máquina, y la estructura de la máquina se deforma y eso afecta la precisión de lo que nosotros estamos mecanizando. Por eso es importante, en lo posible, sacar la viruta de la máquina, ¿no? La máquina de la derecha es un centro de mecanizado, en este caso de husillo horizontal con doble mesa. Esta es la mesa sobre la que uno mecanizaría y esta es la otra mesa sobre la cual el operario estaría preparando otra pieza. Muy bien. Esto en algún momento lo habíamos mencionado porque tenía que ver con la aparición de las máquinas de 5 ejes, ¿no? E inclusive esta transparencia me ayuda en varios sentidos. Yo un poquito atrás definí en el aire, sin ningún esquema, lo que es el voladizo de la herramienta. El voladizo justamente es la relación largo-diámetro de la fresa que yo necesito para poder generar este radio en el fondo de una cavidad. ¿Qué pasa? Si yo acá tengo que hacer un radio 10
de 10 milímetros, la fresa, que es semiesférica, va a tener que ser de diámetro 20 o menor, porque si no, no voy a poder cumplir con ese radio. Y si esta altura es muy importante, si este largo L es muy importante, evidentemente que esta va a ser una herramienta muy esbelta, que lo que va a pasar es que esa herramienta va a tener una flexibilidad, esa flexibilidad va a afectar la terminación superficial y me va a afectar la duración del filo de la herramienta. En cambio, si yo tengo una máquina de 5 ejes, siempre tengo la posibilidad de inclinar o la pieza o inclinar el husillo de la máquina de manera tal de usar fresas muy cortas en donde voy a tener una fijación muy rígida y los problemas que mencioné acá ya no los voy a tener. ¿Por qué hablamos de máquinas de 5 ejes? Pensemos en un robot. Un robot es un sistema de 6 ejes concretamente. Fíjense que acá tenemos todos los grados de libertad están en rojo. 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, 4, 5 y 6. Si nosotros queremos convertir esto en una máquina herramienta, lo único que hacemos es eliminar este último grado de libertad y acá lo que vamos a hacer es poner la herramienta rotando. Por eso decimos que la máquina, la fresadora o el centro de mecanizado más complejo, concretamente es una máquina de 5 ejes, porque lo estamos extrapolando de esta configuración del robot. Bien. Los ejes de estas máquinas herramientas, hay 3 tipos de máquinas de 5 ejes. La denominación de las máquinas se las da en función de si los movimientos son lineales, letra L, o rotativos, letra R, y yendo siempre desde la pieza hacia la herramienta. Esta máquina son máquinas monstruosas que se utilizan, fíjense, acá podría entrar tranquilamente un vehículo. Son de mesa fija. Este pórtico que está acá arriba se mueve en sentido longitudinal, se mueve en sentido transversal, se mueve en sentido vertical y aparte la herramienta tiene 2 movimientos de rotación más. Entonces, yo vengo con una matriz de estampado para hacer, por ejemplo, un capot de un automóvil, lo pongo acá en la mesa de la máquina y bueno, y hago el mecanizado, ¿sí? Con una máquina de 5 ejes, con la pieza quieta. Es decir, no tengo que mover, por ejemplo, las 10 toneladas que pesa el bloque de la matriz. Y decía que yendo desde la pieza hacia la herramienta, nosotros tenemos 3 ejes lineales, L, 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 y la herramienta finalmente tiene los 2 de rotación, R y R. Esta máquina corresponde a una empresa española del País Vasco, Sacher. Yo siempre les suelo comentar a los alumnos que España es un país muy importante a nivel mundial en relación a las máquinas herramientas. Yo no recuerdo exactamente, pero debe estar entre el 6º y el 8º productor mundial de máquinas herramientas del mundo y la mayoría de los fabricantes se concentran en el País Vasco. Acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de máquinas de 5 ejes, otra configuración, también fabricada por una empresa del País Vasco, en este caso Ibarmia. Acá tenemos una máquina que, fíjense, tiene una mesa rotativa. Entonces, como arrancamos desde la pieza, la primera letra es una R, luego tenemos 3 movimientos lineales, L, 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 y después la herramienta puede rotar en un solo eje, R, ¿sí? Entonces, ¿qué piezas se mecanizan acá? Normalmente son piezas cilíndricas que pueden corresponder a componentes tanto de la industria de la energía eólica como también componentes de aeronáutica o de aeroespacial. Por último, la configuración quizás más difundida de este tipo de máquinas es la que se llama RR triple L. ¿Por qué doble R? Esta máquina es
relativamente sencilla. Se trata de una fresadora de 3 ejes a la cual sobre la mesa se le adosa una mesa de 2 ejes. Es decir, acá tenemos una mesa en U. Esa mesa en U le provee un movimiento de rotación alrededor de este eje a la pieza y a su vez la pieza puede rotar 360 grados en este sentido o en el sentido opuesto, ¿no es cierto? Entonces, desde la pieza hacia la herramienta tenemos los 2 movimientos de rotación RR y los 3 movimientos longitudinales LLL. Son para matrices de forma complejas pero tamaños pequeños y medianas. Esta configuración es claramente la de uso más extendido dentro de las máquinas de 5 ejes porque es la configuración más económica en función de que es una variante de una máquina de 3 ejes y bueno, de ahí es que haya sido la que más se ha desarrollado con estas capacidades. Vamos a ver un video muy cortito de una máquina como la última. Ahí en realidad no está cortando, sino la fresa está pasando exactamente por encima de una superficie que ya había mecanizado previamente, ¿no? Pero bueno, fíjense la complejidad de los movimientos, ¿no? O sea, acá evidentemente que el concepto de programación manual no se aplica, o sea, la programación de estas máquinas se hace a través de los sistemas de manufactura por computadora que se suelen denominar CAM, ¿no? Computer Assisted Machining. Bueno, acá tenemos distintas superficies que podemos obtener por fresado, superficies alabeadas, superficies en escuadra, ranuras, superficies hexagonales, planas. Acá tenemos ranuras con forma. Podemos hacer engranajes de baja precisión, pero se pueden tallar engranajes. Acá tenemos otro tipo de ranura, en el caso de un tornillo de un tamaño más o menos importante. Bueno, vamos a ver el trabajo de una fresa de metal duro integral haciendo una ranura en acero concretamente, sin lubricación. Observen las severas condiciones de corte. Lo van a ver más que nada cuando vean salir la fresa, ¿no? Que van a ver la profundidad que cortó. Bueno, acá tenemos una fresa de planeado y escuadrado, se llama. ¿Por qué? Porque el ángulo de posición es de 90 grados y me deja el lateral que queda respecto de la superficie mecanizada, queda en escuadra, queda a 90 grados. Ahora lo van a poder mirar por detrás. Es perpendicular a la superficie mecanizada. Fíjense que estamos haciendo un fresado frontal ahí donde se está usando una porción muy grande del diámetro de la fresa, posiblemente se supere el 80% incluso. Bueno, acá tenemos distintas formas de herramientas de acero rápido. Estas son unas fresas de acero rápido para desbaste. A este tipo de rompeviruta se lo denomina Strassmann, que bueno, evidentemente su nombre se lo debe al alemán que creó este tipo de perfil para las fresas. Acá tenemos una fresa de ángulo, acá tenemos una fresa de disco para hacer ranuras. Acá tenemos todas las anteriores eran fresas de acero rápido. Acá tenemos fresas de metal duro integral. Pareciera ser que todas son recubiertas con nitruro de titanio y aluminio. Acá se ve la marca donde termina el recubrimiento. Inclusive en las que están acostadas pareciera lo mismo. Y acá tenemos una diversidad de fresas con insertos de fijación mecánica. Yo me atrevería a decir que prácticamente todos ellos recubiertos, porque bueno, se ve que son todos amarillos, son de nitruro de titanio,
y este probablemente podría ser dióxido de aluminio, ¿no? Por el color gris. En relación a las condiciones de corte en el fresado, bueno, tenemos una herramienta rotativa, entonces a partir de una velocidad de corte que va a estar recomendada para el material a mecanizar y en función del material de la herramienta, lo que vamos a hacer es para el diámetro de la fresa fijar o calcular un número de revoluciones, ¿no es cierto? Que es esto que tenemos acá abajo. Con el número de revoluciones y en función del avance por diente que me recomienda el fabricante de la herramienta para el material a mecanizar y con el número total de dientes que tiene la fresa que yo seleccioné, puedo calcular la velocidad de avance, ¿no es cierto? Acá tenemos la velocidad de corte. La velocidad de corte la voy a traducir a un número de revoluciones, ¿sí? Porque bueno, como la herramienta es la que rota, acá en la fresadora nosotros lo que vamos a programar es un número de revoluciones, no vamos a programar una velocidad de corte. Acá tenemos lo que se conoce el A sub E, nosotros lo solemos denominar como B mayúscula, que es el ancho de fresado o pasada radial, y el A sub P, nosotros lo denominamos P habitualmente. El A sub P es la profundidad de pasada o la profundidad de pasada axial porque está dada en la profundidad o en el eje de la herramienta. Este video yo les pido que presten mucha atención. Acá vamos a observar el avance por diente, ¿sí? La fresa tiene un diámetro X y tiene una cantidad de dientes, supongan, no sé, 4 dientes, ¿no? Vamos a ver el video. El diente empieza a cortar acá y sale cortando por acá. Claro, mientras el diente va rotando, el material va avanzando, con lo cual se producen estas marcas que generan este paso, y ese paso concretamente es el avance por diente. Es el avance por diente de un diente. Si yo lo multiplico, el avance por diente es de 0,2 milímetros y tengo una fresa con 5 dientes, en una revolución voy a haber avanzado 1 milímetro. Por eso hablábamos del tema de la productividad, ¿no es cierto? Que estaba dado en función de la velocidad de avance, y la velocidad de avance resultaba del número de revoluciones, del avance por diente y del número de dientes de la fresa. Acá tenemos una expresión para calcular la potencia. Esta es la expresión que recomienda utilizar Sandvik. Resulta de multiplicar la profundidad de pasada por el ancho de fresado por la velocidad de avance, y el K sub C no es otro que la tensión unitaria de corte. El número que está acá abajo es concretamente 60 por 10 a la sexta, porque ellos trabajan en newton por milímetro cuadrado, ¿sí? Y porque todos los demás parámetros están en milímetros. Entonces, para llegar a un valor de potencia en kilowatt, bueno, hay que dividir por esta constante. Acá tenemos puesto el rendimiento, que en este ejemplo no está considerado, pero no nos olvidemos que siempre en toda máquina herramienta hay una cadena cinemática. Esa cadena cinemática tiene juegos, tiene rozamientos, con lo cual los motores eléctricos de la máquina van a tener que entregar un adicional de potencia, ¿no? Para poder hacer el mecanizado. Vamos a hacer un ejemplo de fresado frontal muy sencillo, ¿no? Queremos trabajar una profundidad de 5 milímetros y un ancho de fresado de 100, ¿no? Nuestra fresa va a trabajar una velocidad de corte de 225 metros por minuto con un avance de 0,21 milímetros. La fresa tiene 5 dientes, es de 125 milímetros de diámetro. ¿Qué queremos calcular? El número de revoluciones y la velocidad de avance. El número de revoluciones es muy simple, ¿no? Es 1000 por la velocidad de corte dividido pi el diámetro de la fresa. La velocidad de corte era 225
el diámetro de la fresa era 125, el número de revoluciones nos da 575 RPM. Con las revoluciones, teniendo ahora las revoluciones y el avance por diente y el número de dientes que eran datos, podemos calcular la velocidad de avance. La velocidad de avance será los 575 vueltas por minuto por los 0,21 milímetros, que es el avance por diente, por 5 el número de dientes. Esto nos da una velocidad de avance de 600 milímetros por minuto contra una velocidad de corte de 225 metros por minuto. De nuevo, este valor es insignificante, 0,6 metros por minuto, la velocidad de avance contra 225 metros por minuto de la velocidad de corte. Como pasa en todos los procesos de arranque de viruta, la potencia de avance es despreciable respecto de la de corte y por esa razón es que para los cálculos solamente se considera la potencia de corte. Bien, ahí tenemos el ejercicio resuelto, por lo menos en los primeros datos a calcular que nos pedían. Si queremos determinar el volumen de viruta, fíjense que el volumen de viruta, si yo hago la profundidad de pasada por el ancho de fresado por la velocidad de avance, me da milímetro cúbico por minuto. O sea que a partir de esta fórmula podemos sacar el caudal de viruta, ¿no es cierto? Usando los datos anteriores, lógicamente. Y con el caudal de viruta y la tensión unitaria de corte, que para nuestro material, que es un material, está establecido en función de una designación de Sandvik, que es CMC 02.1. CMC es el código de materiales Coromant. Coromant es la división de Sandvik que fabrica herramientas de corte. Un material 02.1 es un acero. Entonces, bueno, se consideró para el ejercicio un acero que tiene una tensión unitaria de corte de 1700 newton por milímetro cuadrado. Entonces, si yo calculo la potencia de corte sin el rendimiento, fíjense que ahí no está interviniendo el rendimiento, para cortar una profundidad de 5 milímetros en un ancho de 100 a una velocidad de corte de 225 metros por minuto en un material con esa tensión unitaria de corte, voy a necesitar, en forma teórica, 8.5 kilowatts de potencia. Bien. Nosotros, la clase anterior, habíamos desarrollado el método para determinar la potencia en el caso de un proceso de agujereado con brocas de filo simétricos. Ahora vamos a ver el método para determinar el consumo de potencia en una operación de fresado frontal. Recuerden que en el fresado frontal el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie mecanizada. Acá tenemos la fresa girando en este sentido y el material avanzando con esta velocidad de avance V sub A. ¿Cuáles son las consideraciones previas? Fíjense, inicialmente vamos a pensar nosotros que tenemos una fresa con un solo diente, una fresa de diámetro D con un solo diente, Z igual a 1. De esa manera, el avance por vuelta, ¿no?, va a ser igual siempre al avance por diente por el número de dientes, y como Z es igual a 1, me queda el avance igual al avance por diente. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que las fórmulas matemáticas que me resulten de esta modelización queden en función del avance por diente. El avance típico con el que los fabricantes de fresas se refieren a los avances con que usar sus herramientas de corte. ¿Qué cosas no va a tener en cuenta nuestro modelo? No va a diferenciar la concordancia de la oposición, ¿sí? Aunque ya de movida sabemos que en la oposición deberíamos consumir un poco más de potencia porque empezamos cortando por un espesor de viruta nulo,
con lo cual va a haber más fricción. Pero bueno, el método no lo va a tener en cuenta. Tampoco va a tener en cuenta la influencia de la lubricación ni la influencia de los filos. Y acá aparecen dos cosas más. El radio de filo ya lo podríamos haber mencionado cuando hablamos del consumo de potencia en el torneado, porque los insertos de torneado también tienen radio de filo. Pero lo quise dejar acá porque, bueno, tenemos más variables involucradas en el fresado y entonces vamos a analizar qué quiere decir cuando hablamos de radio de filo. Y tampoco va a tener en cuenta el run-out, que el run-out aparece toda vez que es la herramienta la que rota. Ahora vamos a explicar el radio de filo y el run-out qué cosas son. Esta transparencia es muy, pero muy importante. Fíjense, acá tenemos un esquema de un inserto romboidal D, ¿no es cierto? En donde este es el radio de punta, acá está acostado el radio de punta. El radio de punta es el que está incluido en el código del inserto. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que nosotros vimos era CNMG 090308? Quería decir que aquel inserto tenía un radio de punta de 0.8 milímetros. Los radios más usados son de 4 décimos, de 8 décimos de milímetro y de 1.2 milímetros. Bien, vamos a suponer el caso de un inserto como ese, pero que no tuviera rompeviruta, ¿sí? Y que fuera un inserto negativo, de manera tal que la cara de incidencia y la cara de ataque estuvieran a 90 grados entre sí. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que en la intersección de esas caras de desprendimiento o de ataque con el de incidencia, no hay un filo vivo de radio cero. Hay un radio. Es un radio muy pequeñito, se llama radio de filo, prácticamente un valor desconocido, o sea que aparece muy poco en la bibliografía, que los fabricantes de los insertos no lo mencionan, que muy pocas empresas tienen capacidad de medirlo. En Argentina hay una empresa que tiene el instrumental para poder medir el radio de filo de las herramientas. Esos radios de filo normalmente se producen del siguiente modo. Una vez terminado el proceso de fabricación de los insertos, que era el polvo compactado, la placa de polvo compactada, meterla en un horno, hacerle un proceso de sinterizado a temperatura, cuando sale de ahí se lo pone dentro de un molino, se llama. Un molino sería una suerte de coinor, por decirlo fácil. Dentro de ese coinor se tiran un montón de insertos con bolitas de metal duro y aceite, y ahí se los pone a golpearse entre sí durante 48, 72 horas. ¿Qué es lo que sucede en ese proceso? Se produce un matado de los cantos vivos, ¿sí? Y como resultado de ese proceso, que de algún modo es un poco incontrolado, se genera el radio de filo. El radio de filo es estrictamente necesario para darle tenacidad al filo. Si el filo fuera de 90 grados, ni bien lo pusiera en contacto con el material a mecanizar, se rompería. Evidentemente que el radio de filo más pequeño que yo puedo tener es en un inserto sin recubrir. A medida que le voy agregando recubrimientos, y hoy la inmensa mayoría de los insertos de metal duro recubiertos que se comercializan en el mercado mundial son recubiertos con, en algunos casos, hasta 4 capas. A medida que le voy agregando capas, que cada capa tiene un espesor de 5 micrómetros, 8 micrómetros, 3 micrómetros, 10 micrómetros, el radio se va haciendo cada vez más grande. Y a esa herramienta cada vez le cuesta más cortar. Fíjense que cuando nosotros veíamos aquel esquema de la cuña cortante al principio, en la primera clase, si mal no recuerdo,
ese esquema hecho a mano que salía del libro de Micheletti, de mecanizado de arranque de viruta, la herramienta estaba dibujada que terminaba acá en un filo agudo, pero en realidad, como les digo, las herramientas tienen un radio de filo, y ese radio de filo lo que produce sobre la superficie mecanizada es un bruñido, una deformación plástica, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que les pido es que puedan distinguir claramente las diferencias que existen entre el radio de punta y el radio de filo, ¿no es cierto? Inclusive, como ya lo vimos en una transparencia anterior respecto de los tipos de filos que propone Sandvik para sus insertos de fresado y los llaman "L", "M" y "H", a veces los insertos, en vez de tener un filo, tienen un bisel, ¿no es cierto? Acá está el filo, el radio de filo, o a veces tienen un bisel o chaflán o faceta negativa, se llama indistintamente de las tres formas. ¿Para qué se hace eso? Para darle más resistencia mecánica, para darle más tenacidad al filo de corte. Bueno, y el runout tiene que ver, decíamos, estaba relacionado con las herramientas que rotan. La herramienta tiene un eje. Esa herramienta va montada en un portaherramienta. Ese portaherramienta va montada en la nariz del husillo. Ahí hay varios ejes involucrados. Esos ejes no tienen por qué coincidir. Y como normalmente no coinciden, siempre hay un error de excentricidad. Un error de concentricidad. Ese error de concentricidad es lo que se denomina el runout. Cuanto más grande el runout, más fina la fresa, evidentemente, y a mayor número de revoluciones tenga que rotar esa fresa, más problemas me va a ocasionar, porque esa fresa va a empezar a flexionar y esa flexión lo que se va a traducir en vibraciones, en una muy mala terminación superficial, y lógicamente lo que va a ocurrir también es que los filos de las herramientas se van a deteriorar mucho más rápidamente. El runout, de todas maneras, que como les decía, siempre existe, es imposible tener un runout cero, suele ser de algunos centésimos de milímetro. Bueno, volviendo a aquel análisis inicial de que teníamos una fresa, íbamos a hacer una operación de fresado frontal, que teníamos una fresa con un único diente, de manera tal que el avance por vuelta era numéricamente igual al avance por diente. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar dos fotografías instantáneas de la posición del diámetro de la fresa avanzando contra el material que estamos mecanizando, separadas entre sí sus centros una cantidad igual al avance por vuelta, que es igual al avance por diente, ¿sí? Si la fresa está girando en el sentido indicado y el material está avanzando en esta dirección, este es el punto donde se inicia el corte y este es el punto donde termina el corte, de manera tal que este ángulo es el ángulo que se denomina de abrace o ángulo de contacto. Si yo relaciono el ángulo de contacto con los 360 grados que tiene una fresa, en función de la cantidad de dientes que tenga, resultará el número de dientes en contacto que están trabajando en forma simultánea sobre el ángulo de abrace o de contacto, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Yo tengo una pieza de ancho B, estoy utilizando una fresa de un diámetro mucho más grande que el ancho B, de manera tal de, abarcar todo el ancho con una sola pasada de fresado frontal. Para hacerlo lo más general posible, la fresa no se va a mover justamente a B sobre 2, sino que se va a mover en forma excéntrica, por eso tenemos dos semianchos B1 y B2, tal que B1 y B2 son distintos. Y fíjense que entre
la vertical a la dirección de movimiento, la perpendicular a la dirección de movimiento y la línea que define la entrada, que va desde el centro al punto donde se inicia el corte, tenemos el ángulo a la entrada φ1 y en correspondencia a la salida tenemos el ángulo φ2, tal que φ1 más φs más φ2 suman 180 grados. Bien. Recuérdense que estamos observando nosotros el proceso de fresado frontal desde arriba, ¿no es cierto? De manera tal que esta línea es representativa del plano donde se encuentra la cara de desprendimiento de la herramienta, ¿no es cierto? Y conforme la herramienta vaya girando, este plano va a cambiar esta posición, va a cambiar a estar rojo y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que, bueno, cuando alcance este punto va a salir y acá el filo de la herramienta se va a enfriar, lo que comentamos anteriormente. ¿Qué pasa? Uno se da cuenta que el espesor de la viruta tiene que ver con la distancia medida en forma radial en el cual cada una de estas líneas corta a la circunferencia interior y la circunferencia exterior. O sea, la longitud de este segmento es proporcional al tamaño de la viruta. ¿Qué es lo que vamos viendo? Que cuando llegamos justamente a esta posición, es decir, a 90 grados respecto de la perpendicular del movimiento, tenemos el espesor máximo, ¿no? Ahora, ¿con cuál de todos los espesores posibles desde la entrada hasta la salida nos quedamos? Bueno, con ninguno en particular, por eso estamos definiendo la posición de un plano en una posición arbitraria que la vamos a designar como φ sub i. Entonces, a ese plano también lo vamos a designar con las letras A, para después hacer una vista de costado, ¿no? Bueno, este plano de corte en rojo corta la circunferencia interior en el punto H0 y a la exterior en el punto H1. Si yo desde el punto H0 tiro un segmento paralelo a la dirección de desplazamiento hasta cortar la otra circunferencia, la longitud de este segmento es igual a sub z y ocurriría para cualquier punto, ¿no es cierto?, que yo tome cualquiera, y si yo tiro una paralela a la dirección de movimiento, siempre esta distancia es a sub z. De manera tal que fíjense que si yo extiendo la longitud del segmento A sub z, me corta uno de los lados que me forma el ángulo φ sub i, y si yo tiro una tangente a la circunferencia por este punto, que casi es lo mismo a una circunferencia por este, estaré cortando al otro lado que me forma el ángulo φ sub i, de manera tal que este ángulo que está acá es aproximadamente igual a φ sub i. Alguno va a decir, pero profesor, ¿qué está diciendo usted si estos dos puntos son distintos? Eso es cierto, pero el valor de A sub z que yo dibujé acá es enorme con la realidad, porque los valores de A sub z están en el orden de 0,1 a 0,4, 0,5 milímetros. Es decir, que ese triángulo, que inclusive se ve que tiene un lado curvo acá, es tan pero tan pequeñito que yo, sin cometer mayor error, puedo decir que este ángulo de acá es el ángulo φ sub i, ¿correcto? Entonces, acá puedo aplicar que el seno de φ sub i es igual a la longitud del segmento H0 sobre H1 dividido a sub z, de manera tal que puedo despejar la longitud del segmento H0H1 y me queda A sub z seno de φ sub i. La ley de variación de la longitud del segmento H0H1. ¿Dónde va a tener el máximo y va a ser exactamente igual a sub z? Donde yo les decía antes, acá, a los 90 grados. O sea, cuando ese ángulo φ sub i valga 90, el H0H1 va a ser máximo y va a ser igual a A sub z. Eso ya lo habíamos intuido.
Ahora lo que hacemos, estamos mirando la vista AA. Es decir, acá estamos viendo de arriba, la transparencia que viene, estamos viendo de costado. Bueno, la fresa podría haber sido una fresa en escuadra, 90 grados, ¿no es cierto? Con su ángulo de posición a 90 grados. Pero de nuevo, para hacerlo lo más general posible, hicimos una fresa con un ángulo de inclinación. Que a este ángulo de inclinación lo denominamos ángulo de posición con la letra kappa, una letra griega. Fíjense, esta es la inserción de la fresa en el material, o sea, estamos cortando una profundidad de pasada P. Si volvemos más para atrás, esta era la profundidad de pasada, o sea, esta altura, ¿sí? Este es el espesor inicial de la placa y esta es la altura terminada. Volvemos. O sea, estamos viendo esta vista concretamente. Pero en vez de tener 90 grados acá, lo pusimos inclinado este filo para ver si nos modifica las fórmulas. Bien. Fíjense que acá la sección de viruta es este paralelogramo que tenemos acá. El punto H0 es el más interior, el punto H1 el más exterior. HI no es otra cosa que el espesor de esta viruta y es la altura del paralelogramo, ¿sí? Entonces, por alternos internos entre paralelas, este ángulo también es el ángulo de posición kappa. Yo puedo escribir que el seno del ángulo de posición es HI dividido la longitud del segmento H1, H0, con lo cual HI despejando es igual a la longitud del segmento H0, H1 por el seno del ángulo de posición. Esta es la ley de variación del espesor de viruta en el fresado frontal. El H sub I es un valor arbitrario que corresponde a la sección de viruta, al espesor de la sección de viruta genérica, una general, que la hemos designado con un subíndice I, ¿sí? Ni la mínima ni la máxima, alguna ubicada en una posición intermedia. Nosotros podemos juntar ahora la expresión que nos daba la longitud del segmento H0, H1 con la que nos da el espesor de viruta H sub I y finalmente nos queda la ley de variación del espesor de viruta. H sub I es igual a sub Z por el seno del ángulo phi sub I por el seno del ángulo de posición. Bien, ¿qué pasa? Como el espesor de viruta varía en todo el ángulo de abrace, desde un mínimo va llegando hasta un máximo y después va bajando, no desde un mínimo, desde un valor, sí, desde un valor mínimo va aumentando hasta un máximo y luego va disminuyendo nuevamente hasta que la herramienta termina de cortar. Nosotros vamos a definir un espesor medio. Ese espesor medio lo vamos a calcular a través de una integral. Es decir, vamos a definir el espesor medio como la integral de el espesor H sub I, este espesor de la sección instantánea, multiplicado por un diferencial del ángulo phi sub I, y para que la ecuación sea homogénea, es decir, si de este lado tenemos espesores, de este también tenemos que tener espesores, lo vamos a promediar por el ángulo de contacto que es durante el cual se produce el corte. Y los límites de integración corresponderán el superior 180 menos phi 2, que sería la salida concretamente del inserto, y phi sub 1 la entrada, ¿sí? Entonces, bueno, reemplazamos H sub I acá adentro y tenemos esta expresión. Ahora, ¿qué pasa? Definido el proceso, la herramienta, el mecanizado, el avance por diente, el ángulo de posición
y el ángulo de contacto son constantes, salen fuera de la integral. Dentro de la integral solamente me queda el seno. Entonces, cuando yo hago la integral, me queda que la integral del seno es menos el coseno, entre los dos límites de integración. Entonces, el menos lo saco fuera para que no me moleste, me queda el coseno de la diferencia, 180 menos φ2, menos el coseno de φ1. El coseno de la diferencia es el coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo. El coseno de 180 es menos 1, el seno de 180 es 0, con lo cual dentro del corchete me queda menos coseno de φ2 menos coseno de φ1. Los menos se van a simplificar con el menos que quedó por delante de ese agrupamiento de constantes que teníamos a sub z, seno del ángulo de posición y ángulo de contacto. Entonces, la expresión 4 es la expresión que nos da el espesor medio de viruta. Lo que nos falta determinar ahora es la dependencia del coseno de φ2 y del coseno de φ1 con otras variables del proceso. Para eso va a ser muy sencillo, se va a trabajar con esos triángulos que están en colores. Con el de arriba determinaremos el coseno de φ2, con el de abajo determinaremos el coseno de φ1. Y nos van a quedar muy sencillamente en función del diámetro de la fresa y de los semianchos de fresado, B1 y B2. ¿No? De forma tal que el coseno de φ1 más el coseno de φ2 concretamente me va a dar 2b sobre d. De manera tal que en la expresión 6 tenemos la expresión correspondiente al espesor medio de viruta de una operación de fresado frontal. O sea, el espesor medio es 2 veces a sub z por el seno del ángulo de posición por el ancho de fresado dividido el ángulo de contacto en radianes y dividido el diámetro de la fresa. Ahora, si queremos sacar la sección de viruta va a ser igual al área del paralelogramo. El área del paralelogramo será la longitud de la base multiplicada por la altura correspondiente a la sección media, que es el espesor medio, ¿sí? Por otra parte, acá me queda un triángulo en donde yo vinculo el ángulo de posición con la profundidad de pasada con la base del paralelogramo, tal que el seno del ángulo de posición es P sobre B. De acá puedo despejar B. Entonces, si yo relaciono esta ecuación con la anterior del espesor medio, me queda que la sección de viruta no depende del ángulo de posición, o sea que podría haber trabajado con la de ángulo de 90 grados si hubiese obtenido el mismo resultado. La sección de viruta en el fresado frontal, la sección media, es 2 veces a sub z por el ancho de fresado por la profundidad de pasada, dividido el ángulo de contacto en radianes y dividido el diámetro. Para calcular la fuerza de corte vamos a usar el método práctico, K sub z por la sección media de viruta, pero vamos a tener que multiplicar por el número de dientes en contacto. El número de dientes en contacto se calcula multiplicando el número total de dientes de la fresa por el ángulo de contacto en grados sexagesimales dividido 360, a ese valor le sumo 1 y me quedo con la parte entera. Ese será el número de dientes en contacto correspondiente a nuestro proceso. Finalmente, si yo multiplico la fuerza de corte por la velocidad de corte y la divido por 4500 y el rendimiento, tendré la potencia de corte. Ahí habremos terminado nuestra cuarta clase en esta oportunidad en relación a los procesos de fresado.